la ansiedad? La ansiedad es un trastorno psiquiátrico más común de lo que se cree. Está relacionado con el estrés ambiental que sufren las personas en el común día a día. Es un estado en el que se encuentra inquieto el ánimo de una persona. Es un sentimiento que genera miedo, desasosiego y preocupación. Este estado emocional está ampliamente relacionado con el sentido de supervivencia, tal como lo son el miedo, la ira, la tristeza y la felicidad. Síntomas de la ansiedad. Existen diversos síntomas, como lo son los psicológicos, los físicos, los cognitivos, los sociales y los de conducta. En los psicológicos encontramos sensación de amenaza y peligro, agobio, inquietud, seguridad en sí mismo y con los demás, temor a perder el control, recelos y aumento en las sospechas e incertidumbre. En los físicos se presenta sudoración, náuseas, vómitos, falta de aire, temblores, apnea, taquicardia, rigidez muscular y más graves como insomnio, trastornos de alimentación y disfunción sexual. En los cognitivos, preocupación excesiva, expectativas negativas, sensación de confusión, dificultad de atención, concentración y memoria, abuso de prevención y sospecha, así como susceptible. Sociales. Aquí tenemos de irritabilidad, dificultad para mantener conversaciones con las personas, bloqueos y temor excesivo a enfrentar posibles conflictos. Y por último, los de conducta. Rigidez, dificultad para actuar, impulsividad, alerta e hipervigilancia, movimientos torpes de manos y brazos, cambio de voz, dudas y tensión en las mandíbulas. Tipos de trastorno de la ansiedad. Estos son la agorafobia, ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de pánico, ansiedad por separación, mutismo selectivo y fobias específicas. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que le temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. La ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La fobia social implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. El trastorno de pánico implica episodios repentinos de ansiedad, miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos, y estos se convierten en un ataque de pánico. Ansiedad por separación. Este es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. El motivo selectivo es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar, con pequeños miembros de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Las fobias específicas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específicos y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico. Y bien, ahora presta mucha atención, porque este señor guapo que estás viendo ahora en la pantalla se llama Sigmund Freud y desde ahora va a jugar un papel muy importante, pues fue el primero en definir los mecanismos de defensa, así como también es el famoso creador del psicoanálisis. Para que se abarque un poco más de información sobre este personaje y el video no sea tan largo, te voy a dejar un link en la cajita de descripción, el cual te va a mandar a esta página que he realizado. Aquí podrás encontrar la biografía sobre este personaje, así como el pensamiento que él tenía, y va a explicar un poco más a fondo sobre los mecanismos de defensa. Ahora sí, resumamos un poco lo que son los mecanismos de defensa. Estos son procedimientos que el yo pone en marcha para evitar la realización de impulsos internos o protegerse de estímulos externos que siente como amenaza. Ahora te voy a hablar sobre el yo, ya que este, junto con otros conceptos, dentro del psicoanálisis tienen una definición mucho más interesante. El yo y superyo
son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis, con la que Sigmund Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano. Freud tenía la teoría de que el conflicto se centraba en tres sistemas que interactúan entre sí: ello, yo y superyo. Dichos conceptos psicológicos abstractos le ayudaban a comprender la dinámica de la mente. Definió al ello como una reserva de energía psíquica inconsciente, que lucha todo el tiempo para satisfacer sus impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Es decir, que el ello opera según el principio del placer. Por ejemplo, un bebé recién nacido, gobernado por el ello, llora para que se satisfagan sus necesidades rápidamente, esto sin importarle lo que pasa en el ambiente. Cuando el yo se va desarrollando, el pequeño niño aprende a enfrentarse con el mundo real. El yo se maneja sobre el principio de realidad, busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista, lo que le dará placer a más largo plazo y evitará el dolor y la destrucción. El yo contiene pensamientos, recuerdos y juicios parcialmente conscientes. En su teoría, Freud postuló que alrededor de los 4 o 5 años, el yo reconoce las demandas del superyo, que está empezando a formarse y que le hace considerar lo real, pero también lo ideal, es decir, cómo debe de ser nuestra conducta. En la teoría de Sigmund Freud, el yo es entendido como la parte consciente de la mente, que debe satisfacer los impulsos instintivos e inconscientes del ello, teniendo en cuenta las exigencias del mundo externo y de la propia conciencia, el superyo, constituido por normas sociales interiorizadas. Ahora veamos cuáles son algunos de los mecanismos de defensa. Represión es un término que corrientemente empleamos cuando queremos dar cuenta que alguien en determinada situación, o en su defecto siempre con una característica de su propia personalidad, contiene sus impulsos y emociones. En la conversión, los impulsos psicológicos inestables se transforman en procesos excitatorios o inhibitorios del sistema neuromuscular. Así se producen síntomas físicos como parálisis histérica, ceguera, sordera, anestesias histéricas, etc. La introyección se presenta cuando las amenazas externas se internalizan, pudiendo neutralizarlas o aliviarlas. El desplazamiento es un mecanismo inconsciente en el que la mente redirige algunas emociones de un objeto y o representación psíquica que se percibe como peligroso o inaceptable, y éste se desplaza a un no aceptable. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa que utilizamos con frecuencia. Lo hace, por ejemplo, quien incapaz de enfrentar sus emociones, conflictos y estados anímicos, los vuelca sobre los demás, en forma de críticas y dinámicas dañinas. La fantasía es la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios. En psicología, se utiliza para evitar alguna emoción o pensamiento que surge en el presente, tras alguna realidad que le produce a la persona frustración, miedo, decepción, entre otras. En la disociación, la persona se siente dominada por emociones que parecen no tener sentido. Por ejemplo, sentirse tremendamente triste o alegre sin razón. Cuando esto ocurre, el sentimiento suele desaparecer de la misma manera en la que apareció. La regresión es un mecanismo en el que una persona adopta ciertos comportamientos de una etapa de desarrollo anterior. El sujeto deja atrás las estrategias de afrontamiento apropiadas para su edad y muestra patrones de conducta más tempranos y más infantiles. Y bien, hemos llegado al final de este video. En la cajita de descripción agregaré otro link, el cual te va a mandar una encuesta de 8 preguntas. Esta servirá como retroalimentación de lo que hemos visto en este video. Y además podrás calificarnos y dejar un comentario sobre lo que te gustó y lo que podríamos mejorar. Hasta la próxima.